Nos ha dejado 98 años. 98 años, Martín. 98 añitos, ¿no? Es el culpable de que me guste la serie B, la verdad. Creador del modelo que utilizaron empresas como, por ejemplo, Asylum. Asylum usa el método Corman. Vamos a dejarlo ahí en sus 98 años de gloria. Uno de los grandes del cine, gran cineasta, aunque choreó como nadie, pero también hizo cosas interesantes con muy poco dinero. O sea, de hecho, el no reparé en gastos viene de Corman. No, pero aparte, bueno, a mí te lo comentaba hoy, puse una foto y me dejaron un comentario diciendo gran oportunista. Sí, pero si el efecto mariposa, si hablamos de un efecto mariposa y sacamos a este hombre de la ecuación de la historia del cine, no sé qué hubiese pasado con grandes nombres de tanto directores como actores, ¿eh? Ahora lo vamos a hablar. Pero decir, este tipo no es solamente, es un director, es un productor, pero aparte es una persona que influyó muchísimo, es un mentor también. Sí, y aparte creó un modelo de creación de películas, ¿no? El tipo te sacaba 30 películas en 2 años con 3 pesos, $100.000 creo que eran los presupuestos que él manejaba. No todas, y no todas, porque vos la comparaste con Asylum, pero no todas malas. No. Y aparte de productos que no engañaban en algunos casos, porque había productos que... De Asylum, Sharktopus se basa en Corman. ¿Sabías? Se basa en películas de Corman. Rápidos y Furiosos. ¿Sabes por qué se llama así? Porque era una película de Corman. Y dijeron, che, está bueno esto, entonces le compraron los derechos del nombre. Bueno, este hombre escribió un libro muy famoso, que de cabecera de muchos directores, que se llama Cómo hacer 100 películas y no perder un solo centavo. Sí. Y hizo 200 películas, creo. 200 películas hizo. Creó su propia compañía, trabajó para Columbia, trabajó para un montón de grandes, y como le limitaban el presupuesto, dijo, no, me vuelvo a las películas de serie B y me las hago como yo quiero con el presupuesto ínfimo. Y fue mucho más prolífico como productor que como director, obviamente. Sabés que él trabajó para Sci-Fi y para otras productoras, pero aparte, el tipo vendió los derechos para transmisión de 200 películas, de sus películas. No, pero una máquina de reciclar. Tuvo 2 años vagabundo, lo cuenta él, porque no conseguía laburo, no conseguía nada, empezó a trabajar de revisador de guiones y vendió un guión, le pagaron $4.000 y dijo, bueno, voy a juntar, así hizo un Kickstarter con familiares y amigos y hizo su primera película. No, aparte, lo que vos decías, ¿no? Es como el Henry Ford de la cadena de montaje, reutilizar metrajes una y otra vez, comprar películas en Europa, que ya lo contaste vos, muy bien contado, para que quiera saberlo en un video, comprar películas en Europa, traerlas a Estados Unidos, cambiar un poco el guión, filmar alguna u otra toma y transformar absolutamente todo eso en otra película completamente distinta, de otro género, volver a transformarla de vuelta en policial, ciencia ficción. No. Bueno, Variety lo llama productor independiente, pionero y rey del cine B, ¿no? Cuando da la noticia de que murió, ¿no? Y habla un poco de que produjo cientos de películas de bajo presupuesto y descubrió estrellas como Jack Nicholson, Martin Scorsese y Robert De Niro. Empezaron a trabajar con él, y yo voy a agregar, porque él no quiere que lo asocien, pero yo lo voy a asociar, porque si le jode lo voy a asociar a James Cameron. James Cameron era el segundo director de Corman. Lo pueden ver la historia en el video que hice de Galaxy of Terror, donde él se encargaba de toda la parte, digamos, técnica, y era, creo que de la segunda unidad,
Así empezó Cameron, aunque él no lo quiera mencionar, ¿no? Muere el 9 de mayo en su casa de Santa Mónica, y se habla un poco de que las películas de él revolucionaron y fueron iconoclastas, o sea que creaban íconos y capturaron el espíritu de una época. Cuando se le preguntó cómo le gustaría que lo recordaran, dijo: yo era cineasta, solo eso. O sea, la familia le preguntó cómo quería ser recordado y como un cineasta, lo cual creo que se lo ha ganado. Tiene historias terribles como la de Ano Bano y la pelea por Alien, que tiene un short ahí, que creo que no sé cuánto dura, pero 20 segundos durará el cuento. Así que pásense. Pero básicamente a Corman no le dieron Alien, entonces Corman le juró y perjuró a O'Bannon que le iba a plagiar todas las obras que hicieran y sobre todo Alien, y sacó en la década como 20 películas con temática de extraterrestres. La última es DD5, que le hice la review con Mark Singer, y el de Breaking Bad, ¿cómo es que se llama? Cranston. Ese dúo trabajó antes de Breaking Bad, trabajó con Roger Corman, director que se calentó porque Corman le estaba limitando el presupuesto. Entonces Corman lo mira y le dice: ¿sabes qué? Si esta película tiene éxito, nunca más vas a trabajar conmigo y el presupuesto no va a ser un problema. Como diciéndole: yo te estoy dando la oportunidad, no me rompas las pelotas, hace tu trabajo, trata que quede lo mejor posible, te van a descubrir. No, Cameron aprendió cómo trabajar con 3 pesos. Pero era muy de Corman decirles eso. ¿Viste? Yo te estoy dando la posibilidad de que te descubran y que otro más grande te agarre. O sea, yo te encuentro, te pongo a trabajar conmigo, tengo 3 pesos para invertir, vos tenés que hacer que esto se vea lo mejor posible y después la industria te va a absorber y yo voy a seguir en el mismo lugar. Es medio triste si te pones a pensar. Él es el gran descubridor de talentos. De Terror, un peliculón. Hay 1000 historias. Se las voy a contar. ¿Cómo se filmó De Terror? Que es la idea de este directo, ¿no? Traer. Pero De Terror, de Terror es la que. De Terror no es la que. En realidad. Pero lo despide en The Terror creo que lo despide a Francis Ford Coppola. En The Terror no sale acreditado Francis Ford Coppola porque Francis Ford Coppola no. Creo que quiso hacer algo un poco más profundo y Corman dijo: no, nene, no entendiste nada, está todo bien, pero no, esto lo vamos a hacer más, vamos a simplificar y acá no vamos a hacer una película rápida, no nos vamos a ir por las ramas. Y ahí fue cuando directamente le siguió por su camino. Aparte tenía creo que 2 días o 3 días a Boris Karloff, porque se había firmado, entonces agarró, filmó un metraje. No, es un rompecabezas de terror, es increíble lo que salió. De hecho, me encantó cuando la vi. Dije, che, qué bueno. No reconocí a Jack Nicholson, lo reconocí después. También encontré una película que hizo Jack Nicholson del oeste. Y claro, el Jack Nicholson ya tenía acreditado haber trabajado con Boris Karloff, que era una leyenda a esa altura. No estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de la leyenda de las leyendas de las películas de terror. Como Lon Chaney, como... ¿cómo se llama que hacía Bela Lugosi? O sea, estamos hablando de grosos. Y Jack Nicholson no solo trabaja con Corman, sino que todavía coprotagoniza con Karloff. No, aparte la pequeña tiendita de los horrores también tenemos. Y después hoy estábamos viendo con el Manatí que él fue el que trajo un montón de películas extranjeras. Y se hizo con los derechos para poder justamente distribuirlas en Estados Unidos. Estamos hablando de cine europeo y películas de Akira Kurosawa, estamos hablando de Fellini, de Truffaut, de Peter Weir. Bueno, Peter Weir con los coches que los coches que devoraron París. Es decir, este tipo realmente es un tipo que estuvo metido en todo.
Y es verdad, volviendo al principio, sí es verdad, en algunos momentos ha sido oportunista, pero ha creado realmente, ha contribuido muchísimo a lo que es justamente el negocio de Hollywood, ¿no? La verdad que es para... Es de esos cineastas que estaban enamorados. Viste que estuvo en la Segunda Guerra Mundial él, ¿no? Él tuvo un poco truncada su carrera por la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, es un producto de su época también. Vamos a ser honestos. Lo que son los antiguos directores la pasaron fea. Pasaron muy fea. Hoy en día tenés TikTok, tenés Instagram. Antes no tenías nada. Alguien tenía los medios de difusión y te hacías conocido o no si conocías a alguien. Podías tener un montón de talento, pero no podías salir del anonimato. Hoy en día es más fácil. Y pensar que, bueno, igualmente yo creo que fue mucho mejor productor que director, ¿no? Y aparte, todos los que salían de la fábrica Corman, como se solía decir, tenían buena reputación de no salirse del presupuesto establecido y por eso eran contratados por otras compañías. Lo dice Ichigo. Antes de empezar el directo estuvimos hablando con el Manatí mucho acerca de Corman y es verdad. Una de las obras más emblemáticas de Corman es su versión de en realidad no la caída de la calle Usher, sino la casa Usher, que se llama La Casa Usher. La caída es el libro, la adaptación de él es la Casa Usher, que es una de las más, obviamente, obras más conocidas y reconocidas de él. Y lo último, Manatí, también el tema de que recibió un Oscar, más que nada un Oscar, creo que en 2009 fue, un segundito que lo chequeo, pero más que nada lo recibió justamente por haber contribuido con la industria, ¿no? No recibió como... Vos sabés que ha recibido varios premios, lo tengo por algún lado. Pero un Oscar. Recibió un Oscar en 2009 inclusive. En 2009 por eso, justamente por haber contribuido por su contribución a lo que es el... Sí. Un Oscar honorífico como tuvo Morricone, ¿te acordás? Por la contribución en cuanto a bandas sonoras. Sí. El hacer las de Spaghetti Western, que la hacía con 3 pesos. O sea, tenemos 2 ganadores que hicieron magia. Marcaron la industria de una manera. Y aparte crearon el formato de venta directo a domicilio, ¿no? Digamos, a doméstico. Son, digamos, los padres. O en el caso de Corman es el padre, abuelo, tatarabuelo, lo que quieras. Y aparte tenía el autocine, Manatí, que era importante también en esa época. Bueno, obviamente ese fue el primer logro que tuvo. Corman era asociado al autocine. Todo el mundo iba a ver las películas de Corman al autocine. Algunos datos de Corman, ¿no? Para decirlo. Dirigió más de 50 films de bajo presupuesto. Ha producido y distribuido más de 300 películas desde cinta de monstruos hasta obras de Kurosawa. Y ha padrinado talentos como Scorsese, Coppola o Jack Nicholson en sus primeros pasos en la industria. Hizo 100 films en Hollywood y nunca perdió un céntimo. Para que tengan una idea. Corman cuenta distintas, en su libro, cuenta distintas cosas, ¿no? Y estaba buscando un poco lo que hablan distintas personas, ¿no? Sobre Corman. Corman es un tipo muy querido, o era un tipo muy querido, que lo tenga en la gloria y no lo suelte. Y un director llamado Peter Bogdanovich dijo textualmente, ¿no? Sobre el terror. Selecciona 20 minutos de la actuación de Karloff, que digamos, él grabó, rueda 20 minutos con él y luego filma 40 minutos con otros actores en el plazo de 10 días. Así fue como se hizo el terror. Si sumamos todo, tenemos 80 minutos de un flamante film protagonizado por Karloff. Para que tengan una idea, así se filmó. Los decorados los había reciclado de toda la saga de películas de Poe que había hecho, o las recicló de ahí. Dice que Roger
A ver, decía Corman que ojalá que Jack Nicholson se dedicara a escribir o dirigir porque como actor no le veía ningún futuro. Entonces, acá entra, y esto es un... A ver, les voy a hacer un poco el cuento oficial. Yo creo que no fue así, pero oficialmente Roger Corman compraba los derechos de películas rusas que no se veían en Estados Unidos justamente por la Guerra Fría. Entonces él compraba las películas de Klyazhntsev, que era un director ruso, que lo que hacía era, para darle promoción a la carrera espacial rusa, el gobierno le pagaba, le daba dinero, entonces los mejores efectos eran los rusos en esa época, porque tenían todo el dinero del mundo, ¿no? Era propaganda, básicamente, ¿no? Los rusos son los mejores, los cosmonautas, Bueno. El tema es que Roger Corman le pidió a este director, Bogdanovich, que trabajara en una de las cintas de ciencia ficción que le había comprado a los soviéticos, que se llamaba Planeta Bur, que es el que le hice la review. ¿Por qué le hice la review de esa película? Porque esa película fue masacrada por Corman y utilizada hasta el hartazgo. El planeta de las mujeres prehistóricas, todo el metraje que ven de efectos especiales es todo ruso de esta película, Planeta Bur, que es una muy buena película, ¿eh? La verdad que Klyazhntsev en el 66 hizo una joya, ¿no? Entonces dice que tiene unos efectos espectaculares y lo empezaron a doblar, lo que para Corman significaba darle una línea argumental en inglés que se circunscribiera al movimiento de los labios. El problema es que no tiene mujeres, así que ve a la playa de Leo Carrillo, que será un buen contrapunto con el Mar Negro, aunque debe parecer que es Venus, y rueda con algunas féminas. Fui para allá y contraté a un puñado de chicas adictas que paseaban por la playa, las disfrazamos de sirenas con, no sé si me van a, bueno, con almejas, ¿no? Marinas, tapándole los pechos. Eran los trajes más chabacanos que había visto jamás. Las venusinas tenían que orar a un pterodáctilo o algo parecido y comunicarse telepáticamente con Mami Van Doren. Qué disparate. Cambiamos el título por el viaje al planeta de las mujeres prehistóricas. Y así existe esa película. Si no la vieron, véanla. Antes voy a hacerle una review. Le voy a hacer una review a esta película porque... Bueno, esas películas, el encargado de armar esos guiones, que era misión imposible, en muchos casos fue justamente Francis Ford Coppola, que le decía, mira, tengo este metraje y hay que transformar esta película. Y otra es la que te dije yo, que justamente la película rusa es una película que trata justamente sobre un mensaje de hermandad, donde hay dos misiones simultáneas que están explorando el espacio, una americana y una soviética, y la nave americana sufre un desperfecto y va directo al sol. Entonces, la película trata de que la nave soviética tiene que rescatar a los americanos. Termina la película con un rescate exitoso y un mensaje de paz diciendo que si trabajan juntos se puede llegar a algo, ¿no? En plena Guerra Fría. Podemos ser amigos. Corman la agarra y lo que hace justamente es que los soviéticos son los que rompen la nave y los americanos son las pobres víctimas y los americanos rescatan a los soviéticos, y termina la película diciendo una frase, los americanos diciendo, estas personas por más que se los ayude no se puede confiar en ellos, porque está en su naturaleza la traición. No, mantuvo la identidad de la obra original, me estás queriendo decir, ¿no? No, y aparte pasa que no tengo ahora, la estaba buscando justamente mientras hablabas las escenas. Las naves rusas tenían el símbolo de la hoz y el martillo, algunas que obviamente Corman lo único que hacía era ponerles directamente de una manera pero otra que lo que vimos antes. Le ponía directamente un cuadradito, ¿no? Esto es como, ahora me doy cuenta, Disney está haciendo lo mismo. Está agarrando Doctor Who, que era para toda la familia, y transformándola en
los Looney Tunes Babies. No, es terrible. Es terrible. Ahora todo se explica, es todo un ciclo, el círculo se ha cerrado, ¿no? Bueno, tengo otra de Joe Dante, hablando, es el director de Viaje Insólito, Gremlins y Piraña. Piraña fue una película de Corman. Para que no sepa, se lo debemos a Corman. Y Roger venía de un fracaso, ¿no? En esta época, Roger Corman había abierto su propia productora y empezó a tener números negros. Mal. Cockfighter había fracasado. No le había dado dinero, ¿no? Después, decide pedirle a Joe Dante que la salvara de alguna manera y consiguió una copia de Night Call Nurses de Kaplan del 74 y sacó la persecución del camión de explosivos. La choreó. Luego toma la escena de alcoba de Private Duty Nurses del 72, la junta a las dos en un fragmento de 1 minuto, luego toma frases de Warren cuando se dirige a la chica y la sobrepone una música fantasmagórica, coloca todas las escenas después de la parte que Warren se duerme y la secuencia será un sueño. Contesté afirmativamente y añade que Roger rebautizó el film como Nacido para Matar, hace una sinopsis nueva y le agrega todas esas escenas para aparentar que se trata de una cinta de camiones, mujeres, digamos con poca ropa, armas y demás ingredientes que no salen en la producción real. Y es así como, dice su frase, hay que salvarla como sea. Ocupamos todo tipo de ardides en los avances, incluida la proverbial toma del helicóptero envuelto en llamas de una producción filipina, cuya vistosidad era excitante y que tampoco aparecía en la película. Éticamente no era una conducta modelo, pero se divirtieron haciéndolo. Y bueno, después aclara que todo lo que fue, digamos que vieron el clickbait y la venta falsa de publicidad. Bueno, Corman era el padre de eso también. Lo prodigioso, dice, era que Roger se negaba a abandonar una obra fallida. Los tipos de los grandes estudios desisten, incluso con sus films más costosos. Al cabo de un par de días, Roger jamás. Y fue así como él termina no teniendo pérdida nunca. Bueno, acá tengo una, si querés te la cuento. Acá tengo una, mirá. Trae un film ruso de ciencia ficción que tenía una duración de 2 horas y media. Le pide a Coppola que lo deje en 75 minutos. Entonces dice, a este film le falta algo. Dice, metele monstruos, ¿no? Que esto funciona siempre, le dijo a Coppola. Dice, y si son en forma de... No sé cómo decírtelo, Manatí. ¿Te acordás de Rebel Moon? Fálico. Y son en forma de mejor, le dice, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Dejan una película de 2 horas y media que tenía una especie de trama que tenía política, un poco de todo. Dejan una película de monstruos sin mucho sentido donde a mitad de la película aparecen unos extraterrestres con forma de po y va. ¿No? Algo así. Porque dice que los monstruos no fallan nunca. Y dice que están integrados de mala manera en medio del rodaje y que luchan en un asteroide provocando una muerte importante de muchos de los protagonistas, ¿no? Después viene una radiación, porque también había otro tema, es que los actores, tenías que cambiar los actores, tenías que cambiar todo. De hecho, hay una película que ruedan, no me acuerdo dónde, en donde la vende 4 veces y la primera la convierte en un policía, la segunda en una película para vampiros, la tercera en una película de zombies,
pero cada vez que la tenían que cambiar, tenía que contratar al actor principal para que viniera a hacer unos 15 minutos más de rodaje. En la cuarta, el actor principal le dice a Corman, no, mirá, loco, yo no voy a participar más de esto. Vendiste 4 veces mi película. Aparezco en una de vampiros, en una de zombies y en una policial. Y Corman le dice, ¿no vas a aparecer más? Bueno, entonces, ¿qué hace? A comenzar la película, le tiran ácido al actor y directamente lo sustituye con otro. Y vende una cuarta vez la película. Un maestro, ¿no? Maestro Corman. Y lo peor de todo es que esas películas para televisión tenían salida. Estamos hablando de una época en la que justamente el género de la ciencia ficción era clase B. Pero entretenía. Y aquel que iba al autocine tampoco iba a ver una gran película. Iba más que nada para entretenerse con los amigos, comer algo y ver si se podía chapar a la señorita que llevaba en el coche, ¿no? Claro. Tampoco era... Todo eso tenía una magia que evidentemente Corman sabía explotar al máximo. Él conocía a su público, ¿no? Cuando hablamos de conocer tu público objetivo, bueno, es eso. Era lo que sabía Corman. O sea, la gente no espera una obra maestra de mí, espera entretenimiento y ya está. Y estaba bien con eso, que esa es otra cosa, ¿no? Estar bien con lo que estás haciendo. El tipo quería vender eso, sabía lo que esperaban de él y no tenía problema en darlo. Eso es un punto muy fuerte y una gran enseñanza. Tengo otra anécdota que dijo Dick Miller, que era un actor, ¿no? Actuó en La tiendita del horror, La masacre de San Valentín. Y cuenta un poco su experiencia con Corman, ¿no? Para que vean un poco, creo que es la mejor manera de recordarlo. Él decía, ¿no? Y esto lo voy a leer literal. Mi amigo Jonathan Hayes me contó que había hecho su primer film, Las andanzas de un monstruo submarino, con un sujeto apellidado Corman. Me acompañó a la oficina que tenía Roger, encima del restaurante Cock and Bull. La conversación fue un poco así. ¿A qué te dedicas?, preguntó Corman. Y este actor le dijo, soy guionista, ¿necesitas un guión? A lo que Corman responde, tengo guiones de sobra, lo que me faltan son actores. Entonces, este actor le dijo, qué bien, también soy actor. Entonces Corman le dice, de acuerdo, dijo Corman, sin ninguna duda, serás un indio en Apache Woman. Ni siquiera usó los tacos nasales que ensanchaban la fosa de la nariz y que en aquellos años era el medio más socorrido para dar que te parezcas a un indio. Sí, le pusieron maquillaje oscuro, transcurrió una semana y Roger le preguntó, ¿quieres hacer de vaquero? Y el actor le dijo, claro, ¿vas a hacer otro film? No, es el mismo. Fue así como interpreté un cowboy y un apache en una sola cinta. Y al final estuve a punto de matarme a mí mismo, ya que formaba parte de la cuadrilla que enviaron a liquidar a mi indio. No. Bueno, creo que Charles Bronson empezó también con Corman, ¿eh? O sea, hablando hizo un multiverso, Pato. Se encontró un multiverso. Es creador del concepto de multiverso. Es el mismo personaje, pero con dos ascendencias distintas. ¿Te das cuenta? En uno era vaquero y en el otro era indio. No. Es espectacular, la verdad. Disney plagió Corman. No. Bueno, tengo también de Martin Scorsese, ¿no? Que habló de Corman. Yo me imagino a esta gente, ¿no? Ahora se debe acordar y se debe reír de decir, este Roger era un hijo de la madre, ¿no? Pero habla sobre su experiencia en quién está tocando a esa puerta del 68, ¿no? Dice que tenía como 28 años y que hizo este film, él, que era un film muy underground, que se dice que no es para, digamos, comercialmente para tipo blockbuster, ¿no? Se hizo bajo los auspicios de la Universidad de Nueva York, donde no se enseña cinematografía, solo aprendes a admirar a Fresas Salvajes de Bergman. Entonces, en la universidad cada mañana había que encender velitas a Ingmar Bergman. Tenía capillas en su honor en los 4 rincones. Digamos, Coppola tenía problemas con eso, ¿no? Porque le gustaban las películas, pero tampoco era, digamos, cintas como para analizar mucho.
Entonces conoció a Roger Corman por El Representante. Le dijo que había visto mi película y le había encantado y me pidió que hiciera una especie de segunda parte de Mamá Sangrienta, que fue un éxito que él dirigió en el 69. Contestó que sí, sin pensarlo, lo cual te muestra de que antes de firmar algo, pensalo, porque puede ser Roger Corman y ya tu alma le pertenece. Estaba ansioso por saltar a la fama con un film comercial y pensó que Corman era una persona huraña y grosera, pero genial, adivinando qué quería la gente y cómo vendérselo. Esto te habla mucho de que era inteligente Scorsese, porque el tipo al menos identificó eso de Corman. En cambio me encontré con un sujeto muy amable y refinado y a la vez un jefe decidido, severo y capaz de explicar las insultantes tácticas de la explotación educadamente en términos fríos y ponderados. Martin, lo que tienes que conseguir es un primer rollo bueno de verdad, me explicó Roger, porque la gente quiere enterarse de lo que pasa. Luego habrás de urdir, esto es lo que decía Corman, el último para que la gente vea cómo termina la historia. Lo demás no importa demasiado. Es probablemente, dice, el razonamiento más sabio que he escuchado jamás en el mundo del cine. Corman es, a pesar de sí mismo, un artista como hay pocos. Porque aunque él no se toma demasiado en serio, ha sabido alimentar e inspirar a otros talentos de un modo que nunca fue envidioso o difícil, sino siempre lleno de generosidad. Cuando dirigí La Última Tentación de Cristo en el 88, después de dirigir varios films, tomando bastante tiempo de trabajo, decidí laborar día y noche y aprovechando el tiempo tal y como lo había aprendido al lado de Roger Corman. O sea, tenemos a Martin Scorsese admirando a Roger Corman. No, y todos, y todos. Estuve viendo varios famosos, muy apenados, Manatía. Yo tengo acá, mirá, me quedan dos. Me quedan productores y me queda un director, que no es conocido, pero todos hablan cosas, por ejemplo, el productor te habla de cuando él pasó por la American International, viste que fue la primera compañía en la que trabajó Corman. Maravilloso. Sí. Y habla un poco de lo que era trabajar con Corman, ¿no? Y lo que era la productora. Y dice que acostumbraban a hacer una fiesta al concluir cada film. Mi esposa y mi cuñada cocinaban algunas exquisiteces para los actores que eran inseparables de Roger y que siempre tenían hambre. O sea, no se olviden que Roger Corman agarraba a la gente que quería salir, pero que algunos literal no comían, como le pasó a Roger Corman. Creo que no comían durante los rodajes. De cualquier modo, fui con mi gente al estudio para celebrar el fin del rodaje del Cuervo y me sorprendí mucho al ver que todavía estaban en pie los bastidores del cementerio. Normalmente a estas alturas los decorados deberían haber sido desmontados y arrinconados en los almacenes. Conociendo a Roger, se despertó en mí cierta suspicacia, así que volví al lugar el lunes por la mañana y desde luego allí estaban los decorados del Cuervo. El maldito traidor estaba rodando una nueva cinta a nuestras expensas. Saludé a Roger, lo más curioso fue que por un instante pareció sobresaltarse y luego sonrió. Tiene un aplomo increíble. Le pregunté qué estaba haciendo, intentó dorarme la píldora, lo dejé porque sabía que a fin de cuentas realizaría ese film con sus cámaras, lo acabaría y luego acudiría a nosotros a pactar su distribución. Al final igual sería nuestro. O sea, el tipo te hacía 2 películas por el precio de una y después te las vendía de vuelta. Un crack. Esto podría ser un manual para producir en Latinoamérica. Y acá estaban diciendo, déjame marcarlo. Vamos a marcarlo porque acá aprende a... Tienes razón. No.
la verdad. No, es maravilloso. Bueno, hay una, y te cuento la última si quieres. Hay un tal Basil Rathbone que en su momento era bastante conocido en las películas de ciencia ficción, ¿no? Ya tenía unos años y Corman le dice, mira, me gustaría que vengas a filmar conmigo para una película, y se pone a negociar con Corman. Esta persona estaba retirada, pero le iba a dar un poco de calle a la película. Entonces, no llegan a un acuerdo, este le pide $3.000, el otro le quería ofrecer 1.000, qué sé yo, hasta que finalmente Corman le dice, bueno, ¿querés 3? Vamos a terminar en 2, venís y filmás. Este tipo fue y filmó una tarde, y después al año se dio cuenta que apareció en 4 películas, con lo que filmó esa tarde, manatí. Todas las 4 películas aparece vestido de doctor, como que es una especie de científico, y dice que, claro, que dentro del contrato no decía nada. No le pudo decir nada a Corman porque iba a utilizarse el metraje justamente para... Claro, lo que pasa es que vos fíjate que el tipo ya tenía los guiones, él sabía las películas que iba a hacer. Es lo que le decía al actor, ¿no? Yo tengo guiones, necesito actores. Actores para poder irlos cortando y metiendo en sus películas. Era un puzzle, iba armando películas muy, podrías decir que eran genéricas de la época, pero que podías vos cortar partes y pegarlas y armar una nueva película sin necesidad de los retrasos ni nada, y hacía películas en poco tiempo. Así llegó a ser 300. Es un disparate 300 películas, no es para cualquiera. A ver si tengo alguna historia más de Corman, ¿no? Porque... Mira, mientras vos, te voy a compartir algo para que la gente lo vea, justamente el amor que tenía por el cine y la colección de películas, ¿no? Este video es de hace 6 meses, de su propio canal. Él tenía un canal. No, obviamente por cuestiones de copyright no te voy a mostrar, pero así lo vemos un poco a Corman y lo que es la pasión de un hombre de 98 años. Yo creo que nosotros con 98 años quizás tendríamos ganas de estar disfrutando de otras cosas y estaríamos ya cansados de lo que hicimos toda la vida. La pasión de Corman podríamos hacer. Sin embargo, mira, ¿te lo puedo compartir, Manatí? Sí. Mira, a ver. Acá lo tenemos. Acá lo tenemos al hombre en su canal, mostrando algunas de las películas de su colección. Yo encontré acá un Jonathan Demme, que es director. Sí. El silencio de los inocentes y Filadelfia. Exacto. Sí, pará. Esas son las buenas para ti. Esas son las buenas. Entonces, parece que la primera comida que tuvo con Corman, antes de dirigir La Cárcel Caliente del 76. La Cárcel Caliente, tengo un video de La Cárcel Caliente. Bueno, hizo una cinta, una cinta sobre el penal, un penal femenino. Sí. Lo que más le impresionó fue el bombardeo de reglas de la buena dirección que le dio Corman. Busca siempre excusas para mover la cámara, empezó Corman. Excusas que sean fundadas y legítimas, pero encuéntralas. Dijo también que la pupila es el órgano más utilizado por el espectador. Si no entretiene uno la pupila, no habrá manera de estimular el cerebro. Procura que tus ángulos sean originales. En los primeros planos no repitas la composición, no recuerdes al ojo de ninguna forma que ya ha visto lo mismo que antes. Haz al malvado tan seductor como al héroe. Un mal unidimensional no inspirará tanto miedo como otro que sea más entrevesado e interesante. Increíble, admitámoslo. Roger es el mayor cineasta independiente que ha tenido la industria cinematográfica del séptimo arte y que probablemente nunca volverá a tener. Cuando quiso serlo, se reveló como un director anormalmente dotado, un maestro único con un dominio absoluto del medio. Hay cientos de personas cuyas carreras fílmicas se han consolidado porque él les dio su primera oportunidad. Es un coloso en todas las vertientes. Su contribución al cine es absolutamente inconmensurable. Así hablan de Roger Corman los grandes. Para que alguien hable así de uno, tiene que haber hecho las cosas muy bien. Acá no, nadie te regala estas palabras. Esta es la de Jonathan Demme, que estabas hablando recién, que hice una reseña en un video, y es una película carcelaria cruda. Obviamente quédate tranquilo que no, acá te han filtrado todas las escenas.
pero es una película que toca temas complicados, ¿eh? Es una película de acción, hay de todo acá, Manatí, ¿eh? La verdad es uno de los... A ver, no puedo decir de que es un amargo final porque el tipo trabajó, dirigió hasta que se dio cuenta, hasta los 80. Los 80 o principios de los 70, no recuerdo. Pero se dio cuenta que ya ahí estaba perdiendo el toque. Hizo un regreso por los 90, que fue un fracaso, pero se dio cuenta que su lugar estaba en producir.